Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Una vez más, pues estamos aquí en este precioso día dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, a nuestro gran Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que merece toda la gloria y la honra cada día, porque es por sus misericordias, pues que nos permite un nuevo amanecer. Muy agradecidos debemos estar siempre con el Señor. Cada día que podemos mirar un nuevo amanecer, un nuevo día, pues no importando la situación. Hoy ya estamos un poco a medio agripados, pero con las ganas y la mirada puesta en el Salvador, en el autor de la vida, que Él es el que cada día pues nos anima a seguir adelante con la misión encomendada. Porque esto de anunciar la palabra del Señor no es fácil, muchos no lo quieren hacer, pero Dios es el que produce tanto en nosotros el querer como el hacer. Y damos gracias a Dios pues que en este día nos permite también compartir esta hermosa palabra que Dios ha traído para cada una de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos compartir en este día maravilloso el libro de San Lucas, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 16. San Lucas capítulo 5 del 1 al 16. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como siempre leemos su palabra en su santo nombre. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Por eso leemos su palabra en el nombre de Jesús en este día maravilloso. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que el Dios de los cielos añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de la primera lectura tenemos: la pesca milagrosa.
Mucha gente piensa que Jesús vino al mundo a predicar un evangelio o a hacer una obra infructuosa en este mundo sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero la realidad es diferente. Jesús no vino simplemente a predicar un evangelio o una religión como mucha gente dice por ahí. Jesús vino con un plan establecido ya por Dios. Desde el comienzo, desde la creación del mundo, el hombre se vio enfrentado a Dios por causa del pecado. Tanto que el pecado llegó como abominación delante de Dios, a su misma presencia. Y ahí vemos donde tuvimos el primer juicio de Dios con el hombre. Dice la palabra del Señor que le pesó en gran manera a Dios haber hecho al hombre, porque el hombre se había denigrado en su pecado, en su maldad, en la perversidad de su corazón. Y es por eso que envió el diluvio en aquellos días. Pero de la misma manera que Él en su ira consumió a todos los seres humanos en la tierra, de las cuales solo 8 se salvaron, que fue Noé y su familia. Dice la Biblia que también le pesó en su corazón haberlo hecho, porque Dios es justo. Pero también es un Dios celoso. Y el pecado puede llevar también a un segundo juicio sobre la tierra a Dios. Por eso el plan perfecto de Dios comenzó desde ahí. Y comenzó a predicar, a pensar en algo o en alguien que pudiera salvar esta humanidad. Porque después de haber hecho semejante juicio, el mundo volvió a reproducirse. Lo extraño de todo esto es que habiendo acontecido eso, el mundo de ahí en adelante siguió con la misma maldad en el corazón. Y vemos cómo cada día la maldad se sigue multiplicando. Por eso el plan desde el principio de nuestro Dios fue enviar a un Salvador. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el inmenso amor de Dios para con toda la humanidad, que envió a Jesucristo. Y a eso vino Él, en representación del Dios Padre, para salvar a esta humanidad. Y ese fue el propósito de Dios a través de Jesucristo en este mundo. No atraer ninguna religión, ni atraer ninguna doctrina. No, Él simplemente vino a dar su vida por nosotros, enseñándonos cosas puntuales que como seres humanos tenemos que cumplir. Y comenzando el ministerio de Jesús, vemos cómo Él escoge a sus discípulos. Lo maravilloso es que mucha gente le seguía a Él. Siempre me hago esta pregunta. Cuando crucificaron a Jesús, ¿dónde estaba toda esa multitud que dice la Sagrada Escritura que le seguían al Señor Jesús? La pregunta que aún me hago ahora es: ¿dónde está toda esa multitud que dice seguir al Señor Jesús, aún en este tiempo? Son preguntas sin respuestas en mi vida. Yo te la hago a ti también, querido hermano, amigo. Si tú eres seguidor de Jesús, ¿qué estás haciendo por Él? Porque estoy seguro que si tú sigues a Jesús, porque Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida, es porque tú te has dado cuenta de que este Jesús tiene palabra de vida eterna, tiene obras maravillosas, hace milagros aún en este tiempo. Pero ¿dónde estás? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Tú y yo estaremos cumpliendo el propósito de Dios para haberte escogido a ti.
Querido pastor, querido hermano, amigo, es tiempo de comenzar a tirar la red. Ya no esperemos más. Sigamos predicando el Evangelio a diestra y siniestra. Y a los amigos que aún no han conocido a Jesús, pues invitarles a que se alineen a la fe en Cristo para que podamos juntos cumplir con el propósito de Dios que a través de Jesús fue iniciado hace 2000 años atrás. Y que en ese tiempo vemos que le seguían multitudes de 5,000, de 8,000, de 10,000 personas. Pero que solamente 120 personas se encontraron en el lugar santo cuando vino el poder de Dios sobre sus vidas. ¿Dónde estaba la otra multitud? No lo sabemos. Pero yo quiero que tú y yo seamos de esos 120. Aunque somos más, en este tiempo ya somos muchos. Pero ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios cuando envió a Jesús a la tierra. De que tú y yo seamos pescadores de hombres. De que tú y yo le sigamos a Jesús. No solamente por los milagros que hace en nuestra vida. No solamente por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No. Sino porque primeramente debemos de reconocer que somos pecadores y que solo Jesús puede perdonarnos. Solo Jesús puede darnos esa autoridad para poder anunciar su palabra. Yo te invito, hermano, querido, amigo, que nos apresuremos a acabar de cumplir la voluntad de Dios para con tu vida y para con la mía. Recuerda que el Señor dice en su palabra que Él no vendrá hasta que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Si tú y yo anhelamos la venida del Señor, empecemos, sigamos trabajando. Que mucha gente sepa que hay un Salvador, que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que quiere salvarle de la condenación del infierno. Que hay un Dios que quiere limpiarnos o limpiarles también de toda la maldad que hemos cometido. Porque así como hace miles de años atrás, el pecado subió delante de la presencia de Dios y por eso vino el juicio. La Biblia dice que los cielos y la tierra de este tiempo están reservados para un juicio de fuego. Por eso tenemos que apresurarnos, queridos hermanos, amigos. Tenemos que apresurarnos a buscar en Dios la salvación de la vida eterna. Yo te hago una pregunta, ¿tú quieres salvarte? ¿Tú quieres vivir una vida después de esta, una vida digna, una vida mejor? Si la respuesta es sí, pues acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y sigámosle, como hicieron aquellos pescadores. Primero permitieron que el Señor predicara su palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que leímos. Él se subió en una barca y el dueño de esa barca le permitió que Jesús predicase la palabra, su palabra a toda la gente que le seguía, porque le seguían multitudes. Y cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, pues, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Como siempre, nosotros la incredulidad nuestra está basada en hechos. Y muchas veces no creemos a las palabras. Y los discípulos, como siempre, Pedro le dice, Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pecado nada. Pero me encanta la palabra que le dice Pedro aquí. Mas en tu palabra, dice, echaré la red. Es que de eso proviene nuestra fe, de creer a la palabra del Señor. A todos nos va a faltar, en un momento dado nos va a faltar la fe, por muy grande que digas tú que es tu fe. Llegará un momento donde tu fe va a tambalear.
y donde vas a necesitar de una palabra de Dios para tu vida. Por eso el apóstol Pablo le llama el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, dice, con que podamos apagar los dardos del enemigo. Por eso que seguiré insistiendo, todos los días insistiré. Leamos la Biblia, leamos la palabra del Señor. Seas cristiano o no seas cristiano, lee la palabra del Señor. La palabra del Señor es para todos los que queremos escuchar voz de Dios. Y dice que habiéndolo echado, creyendo a la palabra del Señor que le dijo, echa la red, y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es que cuando tú y yo creemos a Jesús, cuando tú y yo creemos a la palabra de Dios que está escrita, ya no la tenemos hablada, pero está escrita, es ahí donde Dios va a hacer milagros en tu vida. Es ahí donde tu fe va a estar firme. Como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Es Jesús el autor de tu fe, querido hermano y amigo, de mi fe. Y es a Él que tenemos que acudir todos los días para que tu fe, mi fe, no falte. Cuando Pedro se dio cuenta de aquello, dice, cayó de rodillas. Esa es otra cosa que también tenemos nosotros que cada día reconocer, que somos pecadores, como siempre vengo denunciando también. Nadie se puede jactar de no haber pecado. Todos pecamos, todos los días. De una u otra manera le fallamos a Dios. Porque aún la falta de fe es pecado. Hebreo 11:5 lo dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta eso es pecado. Dudar. Permitir que la duda entre en nuestro corazón es pecado delante de Dios. Por eso Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque eso es lo que somos. Y siempre tenemos que estar de rodillas delante de nuestro Padre, pidiéndole a Él que nos perdone. Y Él siempre te va a decir lo mismo que le dijo a Simón Pedro, no temas. Yo estoy contigo. Y desde ahora tú vas a ser pescador de hombres. Y ahí donde nosotros seguiremos el ministerio que Jesús vino a hacer en la tierra, el cual quiere que tú y yo sigamos haciéndolo, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla lo que está escrito, que este evangelio tiene que ser anunciado hasta lo último de la tierra, para que nadie tenga excusa delante de Dios en aquel día del juicio, diciendo yo no sabía, yo no conocía. Porque ese es el plan perfecto de Dios para toda la humanidad. Porque como dije al principio, los cielos y la tierra van a ser removidos a fuego. Va a ser purificada esta tierra a fuego. Ya no con agua, pero sí con fuego. Por eso Dios, el propósito de Jesús también en la tierra fue limpiarnos, no solamente de las enfermedades, sino de los pecados más grandes que podemos tener como seres humanos. Y ahí esta comparación de cuando Jesús sana al leproso. En ese tiempo, o en este tiempo, la lepra se la conoce como una llaga incurable. Pero nosotros los seres humanos tenemos una llaga incurable en nuestro ser, que muchos la cargamos y no nos damos cuenta. Muchos queremos justificarnos en cosas de esa lepra que llevamos en nuestra vida que se llama pecado. No queremos reconocer delante de Dios que somos pecadores. Vivimos en constante pecado delante del Señor y aún así queremos justificarnos. Yo siempre digo que una de las peores mentiras del diablo es la mentira. Mucha gente miente a diestra y siniestra y piensa que ese es un pecado simple, como muchas veces nos enseñaron el pecado venial o el pecado justificado. No existe. El pecado es pecado y es abominación delante de Dios. Toda mentira que tú hagas es abominación delante de Dios.
Por eso Apocalipsis dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, porque la mentira es de Satanás. Él es padre de la mentira. Así lo considera la Sagrada Escritura a Satanás. Y todo lo que mentimos también somos eso. Por eso tenemos que pedir al Señor aún por esas mentiras, entre comillas, santas o piadosas que el diablo ha inventado para que tú y yo ofendamos a Dios con este pecado tan común en la humanidad como es la mentira. Porque hasta nosotros como padres muchas veces enseñamos a nuestros hijos a mentir desde muy pequeños. Y desde ahí ya ellos van cogiendo esa mala costumbre. Se le va haciendo algo como una lepra en su corazón. Y que jamás quieren reconocer para que sean sanados. Como lo hizo este leproso. La Biblia dice que cuando este leproso se presentó delante de Jesús, puso el rostro en tierra y le rogó diciendo al Señor: si quieres puedes limpiarme. Mira esa pregunta: si quieres puedes limpiarme. Y el amor de Dios, que es tan grande, inmediatamente le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día. Pedirle al Señor que cure esa lepra que está en nuestras vidas, en nuestro corazón. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso yo te invito en este día, querido amigo, hermano, que reconozcamos delante del Señor que somos pecadores y que el Señor nos limpie de esta lepra que aún permanece en nuestras vidas. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día reconozco que soy un pecador, pero también reconozco, Señor, que tú eres el único que puede limpiarme de esta lepra de mi pecado. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname. Límpiame de esta maldad, Señor. Porque solamente usted puede hacerlo, bendito Jesús. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y mi perdonador. Perdóname y acéptame como tu Hijo, Señor, en este día. Inscríbeme en el libro de la vida, Padre. Te lo pido en tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta reconciliación con el Señor, pues yo te animo a seguir adelante. Te animo a que ahora pues seas un pescador de hombres. Comienza a predicar el Evangelio desde ahora. El apóstol Pablo dijo: da de gracia lo que recibimos de gracia. Sigamos con el plan perfecto de Dios para toda esta humanidad antes de que venga el juicio final y ya no tengamos oportunidad de reconciliarnos con Dios. Recuerda, como siempre digo, hoy es el día de salvación. Que el Señor nos ayude cada día para seguir adelante, cumpliendo los planes perfectos que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor. Querido Dios, te damos gracias en este nuevo día que nos has permitido tener, Señor. Gracias por permitirnos haber escuchado tu palabra. Que tú bendigas mi vida y bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado este mensaje. Límpianos, Señor, cada día más y más. Purifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, amados hermanos y amigos. Recuerde, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios nos bendiga grandemente.